En esta en esta mañana, hablamos recién en cuanto a orar y vamos a recordar un poco qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de orar y lo que es la oración. Más que todo en tiempos donde tenemos que orar, no porque sean momentos donde sí o sí hay que orar y otros momentos que no, pero hay momentos en los cuales sí hay que orar y mucho. Orar por nuestro país, orar por los misioneros, orar por el momento que se está viviendo en el país, orar por las familias, orar por los ataques que las familias están recibiendo, por los cambios que están habiendo, orar también por nuestra iglesia, y son tiempos de orar. Pero la oración tiene que ser algo que entendamos. A veces tendemos a no entender la oración. Pensamos que la oración es una cosa que no es. Pensamos que tenemos que hacer la oración de ciertas maneras, como cierta liturgia, y tampoco es eso la oración. Y el problema de esas oraciones es que no llegan a ningún lado. Y es lamentable. Por eso el texto que estamos viendo acá nos muestra algo muy valioso de la oración, que tenemos que aprender cómo orar. Nadie nace sabiendo cómo orar, ni aun los discípulos que estaban con el Señor sabían orar. Los fariseos no sabían orar. Y por eso vamos a ver en esta mañana, se me va la noche, se me escapa la noche la palabra. Vamos a ver este tema en cuanto a la oración y lo que es la oración. No sin antes, yo sé que muchos acá vienen los miércoles, otros que no, solamente quiero hacer un resumen de lo que estábamos hablando estos días, 2 minutos, para que sepan qué es lo que estamos hablando y también que puedan tener un resumen de lo que se está diciendo. Los miércoles estuvimos este mes hablando de 2 cartas, la carta de Tito y la carta de Filemón, que fue la última que me tocó dar a mí. Y solamente voy a hacer un resumen de esa carta de Filemón. Son 2 temas generales que toca la carta. Uno es el tema de Pablo intercediendo por aquellos a los cuales él en un tiempo había visto que eran inútiles para la obra, inútiles para aquellos consiervos, era inútil, pero que hoy eran útiles. Pero el tema principal de la carta, más que pensar en la parte de pasarlo a la parte espiritual, porque a veces tendemos a hacer eso, la carta, como carta la tendemos a espiritualizar, entonces le buscamos los paralelos espirituales. Y es una carta que no tenemos que tomarla así en principio. Tiene una escritura y una forma de escritura que fue escrita una persona. Y eso es lo que hay que entender de la carta. Lo que Pablo estaba enseñando ahí como tema principal era que Filemón mostrara amor y perdón hacia un hermano que en un tiempo había hecho algo malo. Pero Pablo lo que enseña en esa carta y muestra el énfasis en la carta es que toda falta cometida en un lugar se restituye en ese lugar. Y hoy estamos muy acostumbrados a que se cometen faltas y no se restituyen. Se comete la falta en este lugar, pero me voy a otro lugar porque a mí me van a sanar espiritualmente. Y eso es un grave error, porque donde se cometen las faltas es donde se restituyen. Y el principio que le enseña Pablo en esa carta a Onésimo es que él debe volver al lugar donde cometió la falta. Y ahí recién va a poder ser útil. Porque hasta ese momento, para Filemón, seguía siendo inútil. Porque se fue, escapó, huyó, como todo esclavo. Era muy normal que los esclavos en esa época cometieran errores, como robar, como cometer adulterio, muchas otras cosas. Pero escapaban y se iban lejos a una ciudad lejana como Roma en ese momento y pensaban que escondidos en Roma nadie los iba a descubrir. Pero este esclavo conoce a Cristo en la cárcel junto a Pablo y Pablo empieza a hacer un trabajo en su vida. Pero él sabe que ese trabajo no está completo hasta que él vuelva y se encuentre nuevamente con Filemón y cumpla y haga lo que tiene que hacer, restitución. ¿Sí? Por eso la carta de Filemón es muy importante, porque la carta de Filemón nos muestra un principio bíblico. Las faltas deben restituirse en el lugar donde se hicieron. No podemos escapar. Y es algo muy común hoy en día. No, el amor, tenemos que... El amor perfecto, pero las faltas se cubren. No con amor de esa manera. De esa manera lo único que hacemos es apañar una falta. Las faltas se restituyen en el lugar donde fueron cometidas. Y ese es el resumen de lo que pudimos ver en cuanto a la carta de Filemón y mostrar el amor de Pablo. Y decíamos el miércoles, muchos de nosotros, muchas veces, quizás somos como Onésimo, que es lo que decía Lutero, todos somos Onésimo.
Por eso todos necesitamos perdón. Pero también lo que mostraba la carta era el tema de que nosotros muchas veces tenemos que pensar en Pablo. Un hombre desde la cárcel hizo mucho más por una persona que muchos de nosotros estando sueltos. Y Pablo hacía mucho por una persona que necesitaba desde la cárcel, encerrado, en las peores condiciones. Y nosotros a veces nos escondemos con peores cosas o mejores cosas y pensamos que no tenemos solución. Bien, terminado el resumen, vengan los miércoles, vamos a seguir estudiando cartas, vamos a seguir estudiando libros y es bueno que podamos aprender y ver la palabra de Dios tal cual está, ¿sí? Sin aditivos, sin agregarle nada, que después lo podemos agregar, sacar de ahí ya la parte de decir, bueno, como el Señor nos perdonó, Pablo aplica, sí, perfecto, eso es una analogía y la podemos aplicar, pero no es el principio. El principio de la carta es el perdón, el amor y la restitución. Bien, Lucas 11:1. Lo tenemos el texto, pero vamos a leerlo. Dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, y conocemos la oración, ¿sí? Ese es el principio que muestra este texto, es el principio que vamos a tener en el día de hoy. El Señor está ante sus discípulos y los discípulos tienen una inquietud. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor da un modelo de oración. Ahora, yo quisiera ver algunos ejemplos que encontramos de personajes hoy en día y lo que ellos dicen acerca de la oración. Y son algunos pensamientos que estas personas han tenido. Por ejemplo, Spurgeon decía, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Sproul decía, la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. La oración no viene cuando nosotros nos sentimos indiferentes y oramos a Dios, como oró Job, por ejemplo. Ante la indiferencia, ora para que Dios le quite esa carga que él tenía. La oración no viene por ese lado. MacArthur dice, la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo conmigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, su justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Ese es el principio que también tenemos que entender de la oración y del principio acerca de cómo debemos orar. No es que Dios tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso. Yo tengo que estar de acuerdo con lo que Él piensa. Y me tengo que poner de acuerdo con Él en lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Ese es un problema siempre. Por eso Santiago dice que nosotros muchas veces no recibimos las cosas que pedimos porque pedimos mal. Porque muchas veces lo hacemos para nuestros propios deseos. Martín Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Sí? No cambiamos la mano de Dios, ni tampoco hacemos una pulseada con Dios. ¿Sí? Algunos hoy piensan que la oración es eso, vamos a luchar con Dios a ver si le podemos sacar esa bendición. No le sacamos nada a Dios, lo que Dios no quiere dar, no lo da. Y simple, no podemos pulsear con Dios. John Piper dice, en la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios, nuestra bancarrota y su liberalidad, nuestra miseria y su misericordia. C.S. Lewis decía, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Sí? Parece las oraciones de Todopoderoso. ¿Sí? Señor, quiero ganar esto, quiero tener esto, quiero tener aquello, y se arma un descontrol. Porque si Dios contestara todo lo que yo le pido, mal me iría. John Piper también dice, uno de los grandes usos del Facebook y Twitter serán demostrar que en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Ya es moderno esto. Pero lo que va a demostrar en el último día Facebook, Twitter y todas las demás que quieran, Instagram, es demostrar que no oramos por falta de tiempo, sino porque estamos metidos ahí adentro. Entonces, la oración tiene que ver con nosotros, pero de una manera muy personal. Ahora, por ejemplo, Blanchard también decía, esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la oración.
Parte de la oración es esperar. Orar a Dios y decirle a Dios, necesito esto. Bueno, ahora descansemos. Esperemos en Dios. Nuestras mayores respuestas a veces vienen, o le llamamos a veces respuesta de Dios cuando hemos sido nosotros los que hemos obrado. Y no esperamos que Dios obrara. Porque a veces necesitamos algo y lo que hacemos es, a ver cómo hago. Entonces buscamos todos los recursos que tenemos y a eso lo acoplamos a la respuesta de oración. Y quizás Dios nos respondió todavía. Quizás fue nuestra respuesta y fue nuestro apuro por hacer las cosas. Oswald Chambers decía, debemos orar con nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. Una canción antigua, que yo solamente iba a recordar, quizá Damaris, alguno decía, si tenemos un pequeño Dios, los problemas van a ser mayores, van a ser gigantes. En cambio, si el Dios que tenemos es muy grande, los problemas son pequeños. Y eso es una gran verdad. Todo depende de cómo nosotros vemos las circunstancias. Muchas veces pensamos que Dios es pequeño y las oraciones son eso, son pequeñas, porque oramos con nuestras fuerzas. Si yo no puedo, Dios no puede. Si yo esto no lo puedo hacer y es tan difícil para mí, entonces es dificilísimo para Dios también. ¿Qué es orar? La pregunta del millón. Segunda pregunta, ¿alguien me puede traer un vasito de agua? Me estoy secando y no quiero toser como una bestia y ensuciar todo el micrófono acá porque vengo mal ya. ¿Qué es orar? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo? Esa es la respuesta. Simplemente hablar con Dios. Ahora, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hablar con Dios? ¿Por qué parecería que para orar tenemos que armar cierta liturgia, ciertas formas? Tenemos que decir ciertas palabras que parecen cabalísticas. A veces la oración está armada de ciertas formas que parecería que si no digo eso, la oración no se va a cumplir. Pero si tengo claro que la oración es hablar con Dios, tendría que ser como cuando hablamos con cualquier hermano y con cualquier persona. Muchísimas gracias. Como cualquier persona que tenemos a nuestro lado, con la misma confianza, sin ningún miedo y sabiendo las capacidades que tiene esa persona. Por ejemplo, si vos sabés que una persona te puede prestar dinero y vos le pedís a esa persona que te preste dinero, se lo pedís diciendo, mirá, no sé lo que pasa, que vos sos tan bueno, tan misericordioso, tan esto, tan aquello, bla, 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 ¿me prestarías esto? Le pedimos así a la persona. Vamos y hablamos tranquilamente. Nosotros a veces pensamos que haciendo una liturgia, la oración va a ser positiva y va a terminar bien. A veces habría que sacar un poquito de lo que metemos de más, las flores, y ser sinceros con Dios. Cuando uno mira las oraciones del Antiguo Testamento, son muy diferentes a nuestras oraciones. Las oraciones que hacía David, las oraciones que aparecen en el libro Salmos, las oraciones de Moisés, las oraciones aún que aparecen en el Nuevo Testamento con María, oraciones donde personas abrían su corazón y decían todo lo que sentían. No entiendo, Dios, lo que estás haciendo, pero confío. Dios, yo sé que he hecho esto, esto, esto y esto, y sé que merezco esto, esto, esto y esto, pero confío. Esas son oraciones. Nuestras oraciones a veces son flash, ahí, volaron, listo, se desapareció la oración, no me acuerdo más de nada. En la palabra de Dios encontramos diferentes tipos de oraciones, vamos a ver solamente algunas, no tenemos mucho tiempo, pero la oración que es privada, la que aparece en Mateo 6:6, vamos a leerlo, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la oración pública que aparece en Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Son las dos oraciones conocidas, ¿sí? Cuando oramos en privado nosotros y después cuando nos podemos juntar como congregación o cuando estamos con un grupo y oramos en grupo, ¿sí? Oraciones, por ejemplo, como las que veíamos hace unos domingos atrás, cuando hablábamos acerca de Salomón, cuando presentó el templo terminado, y él oró en primer lugar a Dios en privado y le dijo, esto te hice, esto te presento, y luego se dio vuelta y habló con el pueblo e hizo una oración. Esas eran las dos oraciones que aparecían también en ese pasaje, la oración privada y la oración pública. Son los dos tipos de oraciones que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿A quién debemos orar? Pregunta del millón. Sí, ¿a quién? Porque yo les digo, yo voy a ser sincero, muy sincero. Yo he oído oraciones al Espíritu Santo, he oído oraciones a Cristo y he oído oraciones al Padre. ¿A quién debemos orar? Esa es la respuesta. Pero oramos al Padre por medio. Vamos a ver los textos. Al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14, 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese texto se entiende, no necesita mucha explicación. Si algo pidieres en mi nombre, ¿saben que eso es parecido? Cuando yo era chico, mi mamá me mandaba a pedir algo al almacén fiado. Nunca me gustaba, porque encima ir a comprar, pero encima que te digan, anda a comprar fiado, era como que vos tenías que dar la cara por el otro. Pero ¿qué hacías? Ibas al almacén y decías, dijo mi mamá que me dé esto. Entonces, ¿qué hacía la persona? Me lo daba. ¿En nombre de quién? ¿En nombre mío? No, en nombre de la persona que me envió. Ese es el contexto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, por medio de, lo voy a hacer. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado, porque Él es el dador. Es como decíamos la otra vez en cuanto a la obra de Cristo. La obra de Cristo es el Padre viendo nuestra necesidad, el Padre enviando a su Hijo, el Padre que perdona, el Padre que nos lleva y nos abre las puertas del cielo nuevamente, por medio de su Hijo. Es el Padre el que hace la obra. Por eso hay que entender que Jesús cuando oró también oraba al Padre, era su ejemplo. El ejemplo que vimos recién con Lázaro. Oró en público al Padre. ¿Y qué le dice? Yo sé que siempre me oyes. Seguimos. Era para establecer una relación íntima con Dios, que es lo que leíamos recién, porque decía, para que tú seas glorificado y para validar el sacrificio de Cristo, lo que decíamos recién. La única forma de validar el sacrificio de Cristo es entendiendo que la obra es del Padre. El Padre envió a su Hijo. Yo no sé si recuerdan, siempre lo he nombrado acá. ¿Se acuerdan que una vez vimos un video? Varias veces lo hemos visto acá, pero un video de un padre que maneja un tren y que viene el tren lleno de gente y que tiene un bebé. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Alguien lo vio? Y que el bebé en un momento, ¿qué hace? Se escapa. Y el bebé se escapa y se mete en las vías del tren. Y ahí el padre tiene que tomar una decisión. Si salva el tren, muere su hijo. Y si salva a su hijo, mueren todos los del tren. Ahora, la analogía está linda, es llamativa, pero tiene un grave error. Al padre el hijo no se le escapó. Tampoco fue decisión del hijo, fue decisión del padre. El padre, la idea tendría que haber sido así. Ve venir al tren, para salvar a la gente que viene en el tren, tendría que haber agarrado a su hijo, colocarlo en las vías y él mismo dar la orden para que lo pase por arriba. Eso fue lo que pasó. Pero nosotros a veces queremos esa idea de novela, ¿sí? Como novela queda lindo la idea, pero no es real y tampoco ejerce ningún efecto sobre nosotros. El efecto fue que el Padre envió a su Hijo. Por eso la oración al Padre valida la obra de Cristo.
porque es el Padre el que le levantó de los muertos, validando la obra de la resurrección, validando la obra de Cristo y su sangre derramada. El Padre la validó, porque Él la aceptó. Él aceptó la sangre de Cristo. Por eso nosotros hoy tenemos a quién orar. Segundo lugar, ¿por qué oramos? Porque es un mandato de Dios. Mateo 26, voy rápido, voy corriendo. Si algo no se entiende, después me piden el PowerPoint. Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. A veces en la noche parece que nosotros estamos siempre en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Decimos, voy a orar ahora a la noche. Entonces vos te pones así en la cama. Olvídate, si el Señor viniera nos despertaría 25 veces diciendo, ¿otra vez te quedaste dormido? No es el momento. Por eso hay que buscar los momentos para orar. ¿Pero por qué? Porque es un mandato. El mandato de Dios es orar. ¿Sí? Primera Tesalonicenses nos recuerda que tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo. Es el mandato del Señor, orar. Segundo lugar, para establecer y mantener una relación íntima con Dios. Lucas 11, 2. Lucas 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vemos nuevamente el ejemplo, para crear una relación íntima con Dios. ¿Quién? ¿Qué Dios? El Padre. ¿Sí? Cuando oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Para conocer la voluntad de Dios, Daniel 9, no vamos a leer todo Daniel 9, pero recordemos esto. ¿Qué sucede en Daniel 9? Sucede una situación en la cual Daniel estaba preocupado por todo lo que estaba sucediendo, estaba orando a Dios y oraba pidiendo que Dios mostrara su voluntad. Y sucede esa situación donde el ángel se demora, después viene, pero ¿para qué viene? Para mostrarle la voluntad, porque dice, fue oída tu voz. Ese es el concepto, fue oída tu voz. Entonces Dios envió a su ángel para revelar lo que venía. Y es cuando le declara las 70 semanas, ¿sí? Y aparece todo lo que va a ser el fin de los tiempos y cómo está establecido desde la obra de Cristo hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Todo es revelado a Daniel por medio de que su oración fue escuchada. No vamos a leer todo el pasaje, luego pueden leerlo. Daniel 9 cuenta esta historia. Y para suplir las necesidades, Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Para suplir necesidades. ¿Cómo debemos orar? Según Mateo 6, que aparece el Padre Nuestro, da un orden ahí, es como un orden que hay, ¿sí? Que habla de la alabanza, porque sea Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Después viene la petición y después viene la reconciliación con Dios. Digamos, tiene que ver con un concepto de, cuando hablamos de alabanza también, entender ante quién estoy en primer lugar al orar. Por eso habla de esa palabra alabanza. Si yo voy a orar, tengo que entender ante quién estoy. No estoy ante un chepibe, no estoy ante el Jesús que es igual que yo, el pibe de barba que viene y sale así, es canchero. Eso no es Dios, porque a veces terminamos confundiendo esas cosas. Por eso algunos terminan confundiendo la oración y oran directamente a Jesús y lo oran como Jesucito, te quiero tanto. Estamos confundiendo. Los conceptos bíblicos son bíblicos y no los podemos modificar, aunque nos gusten y emocionalmente sean lindos. No podemos modificar esos conceptos. Por eso el concepto tiene que ver con ante quién estoy y a quién le estoy pidiendo las cosas. Y la oración es un momento especial en la vida de cada cristiano.
Es el momento en el cual podemos hablar con Dios y Dios nos escucha. No es una simple liturgia que repiten los cristianos para sentirse bien y autocompadecerse. Es el momento en el cual Dios me escucha y yo tengo que elevar mi voz ante Él y reconocer ante quién estoy. Pero en segundo lugar, tengo que saber lo que voy a pedir. El Señor les enseña a sus discípulos y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas. Perdona. Nunca tiene que faltar eso en nuestras oraciones. Esa oración en la cual, como decíamos en el Antiguo Testamento, volcaban todo su corazón y pedían perdón, pedían por misericordia, porque nunca nos olvidemos que siempre necesitamos misericordia de parte de Dios. Siempre cometemos errores, siempre pecamos y necesitamos ser perdonados y reconciliarnos cada día con Dios. No para salvación, pero sí para estar limpios, sí para pureza, sí para santidad, sí para poder orar y estar ante Él. Seguimos, no me quiero extender demasiado, porque si no, sigo. ¿Cómo debo orar? En forma persistente. Colosenses 4:2. Filipenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. ¿Sabe que el concepto de perseverar, quizás los hombres lo van a entender un poco más, las mujeres de ver a los hombres lo que hacen? ¿Vieron lo que es un partido de fútbol? ¿Saben lo que es un partido de fútbol? ¿Sí? Cuando un equipo tiene la pelota, tiene una meta. ¿Cuál es? Hacer el gol. Ahora, ellos no paran hasta que entre la pelota ahí adentro. Y van, siempre atacan, siempre hacia adelante. Vamos para allá, hay que meter el gol. Eso es perseverar. Si un equipo dijera, bueno, a ver, vamos a jugar la pelota, nos quedamos parados acá, tomala, yo me quedo acá. Este es mi círculo, yo de acá no me muevo porque acá estoy bien. Si me muevo un poco más de acá, me dan una patada y mejor no me muevo de acá. El perseverar tiene que ver con ir, con seguir, con arriesgarnos. Tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con el hecho de vamos a orar de forma persistente hasta que llegue el gol, diríamos, en esa metáfora. Pero si no, hasta que Dios responda. Y no busquemos esas fórmulas matemáticas o formas milagrosas. Yo he escuchado muchas veces ese círculo que se arma a veces en cuanto a la respuesta de Dios, ¿sí? Que queda lindo para el púlpito, para decirlo queda lindo, pero no es tan así. De que la respuesta de Dios es, ¿cómo es? Son 3 palabritas. Sí, no y... ¿De dónde sacamos eso? ¿De quién? De Facebook o de algún libro que alguno haya escrito y que dijo, no, la oración... Pero Dios a veces no responde de esa manera. A veces no responde. Y si decimos no responde, quizás es un no. No, no respondió. Y no hay respuesta. Por eso hay que perseverar en la oración. Y la respuesta de Dios a veces puede ser, hoy no, mañana sí. Hoy sí y pasado no. Eso lo podemos hacer en la vida de todos los patriarcas, a los cuales en un momento se les dice algo, pero cometen una falta y después es un no. O capaz que en el principio sucede algo y Dios le dice, sí, espera, y a los 2 minutos le dice que lo haga. Nosotros no podemos hacer de Dios un cálculo matemático. No podemos hacer de Dios un libro en el cual ya sabemos todas las respuestas de Dios. Entonces Dios cuando me responda va a responder, sí, no, espera. Entonces me quedo en eso, descanso ahí, total, Dios no obra así. Si yo no entiendo que Dios es más que eso, difícilmente tenga respuestas en la oración. Porque estoy especulando con el tiempo, estoy especulando con cuánto tengo que orar. Es más, hemos hecho hasta fórmulas de tiempo. Voy a orar tanto tiempo, entonces Dios va a responderme en ese tiempo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién dijo que Dios va a responder a la oración en el tiempo que vos le digas? Seguimos jugando con Dios y seguimos pulseándole a Dios. A Dios no podemos hacer eso. Hay que orar y esperar y ser persistentes en la oración. ¿Se acuerdan lo que decía un texto anterior? Parte de la oración es el esperar la respuesta. Es parte de la oración. Debemos orar confiadamente. Mateo 21.
Este sería como el nudo y casi desenlace del mensaje. Mateo 21, 22 es el nudo de todo lo que pasa por la oración. Dice así el texto. Vamos del 21. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Estamos de acuerdo con esto? No respondan. Piénsenlo. No respondan. Piénsenlo. Porque acá el texto es claro. Si tuvieres fe, ¿se acuerdan lo que pasó con la higuera? Jesús pasa por el camino, va a buscar una fruta, no encuentra. ¿Qué le dice a la higuera? Chao. Y los discípulos se asombran y dicen, ¿cómo puede ser que pase esto? Y entonces él dice, si tuvieres fe, mayores cosas que estas van a hacer. Pero además, ¿qué dice la última parte del texto? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Es así o no? La respuesta natural tendría que ser sí. Muchas veces, ¿saben por qué no podemos responder que sí? Por el contexto. ¿El contexto cuál es? Si tuvieres fe, ¿cómo? El problema nuestro es la fe. El problema nuestro es que nosotros cuando oramos, volvemos todo el texto para atrás, lo que hemos puesto acá arriba. Todo para atrás. No oramos como debemos orar, no oramos a quién debemos orar, no confiamos en la persona en la cual tenemos que confiar. Dependemos de nuestras propias fuerzas al orar. Entonces, si yo no puedo, Dios no puede. Es lo que siempre les he contado acá que me ha pasado en Jujuy. Orando con los hermanos, quieren orar para que los cielos queden limpitos. Y estaba como hoy, así, para llover. En cualquier momento se caía la tormenta. Los hermanos, vamos a orar para que no suceda. Perfecto, oremos. El hermano ora, termina de orar y dice, esto no va a cambiar. Eso es no tener fe como un grano de mostaza. Eso es no confiar. Es solo ser, y me van a disculpar la palabra, fariseo. Eso hacían los fariseos. Oraban de antemano sabiendo que no iba a pasar nada. Oraban sabiendo que Dios no iba a responder. Oraban pensando que la oración era una mera liturgia, una mera formalidad dentro del cristianismo. Y por eso no había respuestas. Por eso Dios hizo silencio. Durante 400 años no les habló, porque ellos no quisieron escuchar. Y muchos cristianos hoy en día pasamos o podemos llegar a pasar por este mismo silencio, porque oramos y oramos mal. No sabemos lo que pedimos y cuando pedimos no tenemos fe. Y no confiamos en Dios. Por eso el texto es clave. Si tuvieres fe, entonces van a poder hacer esto. Si tuvieran fe. El problema es la fe. El problema es nuestro. Nosotros no estamos confiando. Es lo que le pasó a Pedro al caminar sobre el mar. No confió. No es un tema de que, Señor, dame fe para que crea en ti. No. Tenés que tener fe. Debemos tener fe. Nosotros. ¿Y la fe en qué? En saber que si le estoy pidiendo algo a Dios, que es el dador de todas las cosas, Dios lo puede hacer. Ahora, si yo esto no lo creo y no confío en esto, ¿qué pasa con los milagros en la Biblia? ¿Lo que leímos de Lázaro es un mero cuento para niños o fue verdad? ¿La resurrección de Cristo entre los muertos es cierta o es mentira? Porque si no creo una cosa, no creo la otra. Y es categórico a veces. O yo soy categórico. Pero no podemos no creer una cosa y creer la otra. O creemos o no creemos. O confiamos o no confiamos. Y el problema de la oración, tenemos que entenderlo de esa manera. Muchas cosas no se dan o no suceden y no vemos la voluntad de Dios porque no oramos como debemos orar. No tenemos la fe necesaria para confiar en Dios. Hay que confiar. Estamos caminando sobre el mar constantemente, pero muchos estamos con el agua hasta acá, pidiendo que alguien nos saque hacia afuera, porque no estamos mirando, no estamos viendo, sino que estamos viendo el agua nada más. A veces hay que sacar la cabeza y empezar a confiar. Y decir, Señor, no entiendo en el lugar donde estoy, no entiendo cómo pasó esto, no entiendo por qué el agua está hasta acá,
pero te veo a ti y salgo. Ese es el concepto. Dice, con una conciencia limpia. 1 Pedro, ¿cómo debemos orar? Con una conciencia limpia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es cuando vos tenés un estorbo? Es algo que molesta, que está en el medio y no permite que vos pases. Bueno, es lo que está diciendo acá Pedro. Cuando hay un problema así, tu oración tiene un estorbo. O sea, lo que diríamos nosotros, tu oración no pasa del techo. Tiene un estorbo. Y si tiene un estorbo, no llega a donde tiene que llegar. Queda en el aire dando vueltas. Oraciones vacías, oraciones huecas, oraciones que no van a llegar a ningún lado porque hay estorbo. En el caso de Pedro dice, vivid con sus esposas sabiamente, para que no tengan estorbo. A veces los estorbos son pecados. A veces los estorbos son nuestra propia forma de ser que piensa que, no, yo soy así, Dios sabe y yo no voy a cambiar. Entonces las oraciones vuelven a no tener fundamento y no pueden salir del lugar donde tienen que salir. ¿Dónde debo orar? La Biblia es clara. La Biblia lo menciona que se oró en los siguientes lugares. No vamos a leer los textos, pero pueden leerlo después. Se oró en el templo, muchísimas veces. Se oraba en el hogar, como decía Mateo 6:6. En el vientre de un pez. Clavado en una cruz. Oró tanto Jesús como aquel que estaba a su lado y en un monte, ¿sí? En Lucas 6:12. En resumen, la Biblia exhorta a orar en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Y ya vamos terminando. Apaguen el fuego de los fideos. Díganle que esperen un momentito más. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Ahí habla ya de 3 temas, pero solamente vamos a tomar el primer punto. ¿Sí? Que oren en todo lugar. Y después vemos el contexto. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema en levantar las manos, pero manos santas, dice. ¿Sí? O sea, tenemos que examinarnos, habla de examinarse también. Habla de no solo levantar la mano, porque levantar la mano le gusta a todos levantar las manos. ¿Sí? Pero el tema es santas, dice. Si son santas, ningún problema. Pero no me molesta, no me voy a escandalizar. Pero santidad. Primero santidad. No por gusto, porque todos levantan la mano, todo el Señor, te alabamos, te bendecimos. ¿Qué produce la oración en mí? Me transporta a los lugares celestiales, en primer lugar. En segundo lugar, la oración me interna en el santuario de Dios. Me lleva hacia ese lugar donde, si no es por la obra que Cristo hizo en la cruz, nunca llegaríamos. En tercer lugar, me infunde una profunda paz. El orar a Dios y confiar en Dios nos tiene que dar paz. Si no hay paz, hay que examinar todo lo que hicimos. Ilumina el sendero de la voluntad de Dios, lo que pasó con Daniel. Daniel estaba preocupado. Dios envió al ángel, se iluminó el camino. Cambia mi visión espiritual. Muchas veces perdemos visión espiritual porque no hemos perdido el enfoque. Hay que enfocarse nuevamente y orar y pedirle a Dios que me dé nuevamente una visión espiritual. No estamos hablando de, Señor, quiero un yate y quiero tener una... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de su obra. Poder servir a Dios teniendo visión y viendo cosas que de pronto en otro momento hubieran sido un gran problema, pero hoy me ayudan a crecer y debo aprender a crecer, confiando en esta circunstancia, confiando en lo que Dios ha puesto delante. Purifica mi mente, motivaciones y corazón la oración. La oración nos enfoca. Estar de rodillas ante Dios, orar a Dios, estar en todo tiempo orando, me enfoca. Me quita de los problemas, me quita de ese gran problema, como decíamos, y Dios deja de ser ese pequeño Dios para ser un gran Dios. Lo que vio Jeremías, colocado en un pozo, él dice, Dios es un poderoso gigante, estando solo en un pozo, donde lo habían abandonado.
pero él tenía una visión diferente de Dios. Dios es grande, y como Él es grande, yo sé que me puede sacar del pozo. Ese es el Dios que tenemos que mirar. Purifica mi mente, mis motivaciones y mi corazón. Transforma matrimonios, hogares e iglesias. Tanto matrimonios como hogares como iglesias que no oran, que no hay oración en sus vidas, difícilmente crezcan. Una iglesia sin oración se muere. Un hogar sin oración se muere, un matrimonio sin oración se muere. No funciona. Imparte el poder de Dios. Yo he visto muchos libros acerca de la oración y a veces los libros de oración tienden a ser fantásticos, casi como libros de Harry Potter. ¿Sí? La oración de poder. La oración no tiene poder, hermanos. Dios es el que tiene poder. La oración no. No es que yo oro y mi oración no vale nada si Dios no obra. Es Dios el que obra. Es Dios el que escucha mi oración y obra en consecuencia. El Dios el que modifica mis motivaciones por medio de la oración y me muestra su voluntad. Y yo confío en Él y deposito mi confianza en Él para que Él obre después de mi oración. Pero la oración no va a cambiar nada. Yo puedo orar por vos y lo único que estoy haciendo es intercediendo al Padre para que el Padre haga una obra en vos. Yo no estoy haciendo nada. Eso tenemos que entenderlo. Es Dios. Por eso nuestra oración debe descansar y confiar en Dios. Y da victoria en medio de circunstancias difíciles. Cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida, la única victoria la vamos a encontrar orando. Orando a Dios. Pidiendo que nos muestre su voluntad, pidiendo que muestre cuáles son los problemas, que muestre y dé luz sobre ese problema y que Él obre, como solo Él tiene que obrar, como solo Dios puede hacerlo. Entonces nuestra vida va a empezar a cambiar, nuestra iglesia va a empezar a cambiar, las circunstancias van a cambiar, nuestra visión y la forma en que estamos viendo las cosas van a cambiar. A veces, hoy estábamos viendo una serie, voy terminando, se llama, ¿cómo sería en español? Sin límites, sería. Sin límites. ¿Sí? Es una serie que está hecha en base a una película del hombre que tomaba una pastillita y con esa pastillita se le abría la mente completa y tenía inteligencia, tenía de todo y podía hacer todo lo que quería, pero solo en 12 horas. Se pasaban esas 12 horas y volvía a ser un tontito, ¿sí? No entendía nada, era como que... Bueno, cuando esa persona no tiene esa pastilla, su visión de la vida es monocromática, ¿sí? Es en blanco y negro. Grises, ve todo en escala de grises. Cuando toma esa pastilla, cambia de color todo, y todo tiene color. Todo tiene el color que tenía siempre, pero ahora lo ve como es. Ahora ve realmente las cosas como son. El problema nuestro y la falta de oración es que a veces, sin oración, nuestra vida y nuestra visión es monocromática. Vemos todo en blanco y negro, y no podemos ver los colores que Dios ha colocado. Cuando oramos, vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Nuestra motivación va a cambiar. Y termino con lo que empezamos. Quiero solamente que podamos ver desde acá. Y ya terminamos con esto. Decíamos, nosotros en la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios. En la oración admitimos nuestra bancarrota y su liberalidad. Y en la oración admitimos nuestra miseria y su misericordia. Admitimos que si Dios hubiese contestado todas las oraciones tontas que hemos hecho, hoy ni siquiera estaríamos acá. Y uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar que el último día, que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Tenemos que empezar a rever las cosas. Quizás ahora algunos se acomoden, porque vieron que si tenés Facebook en tu casa y en Twitter en tu casa, tanto tiempo encendida la computadora te va a salir más caro ahora. Va a salir cara la luz. Así que quizás ahí se empieza a acomodar un poquitito y vas a tener que dedicarte a otra cosa, como por ejemplo la oración. ¿Sí? Tampoco desvaloricemos el ministerio que se puede hacer en la iglesia con la oración. A veces los jóvenes como que de pronto dicen, no, estamos para hacer. Estamos, digo, porque yo soy joven. Hacer. Y los mayores que se dediquen a la oración.
como si fuera un ministerio menor. Ahora, ninguno de los más ministerios funciona si no hay oración. Nada funciona si no hay oración. Así que nunca desvaloricemos a aquellos hermanos que oran por nosotros. Nunca desvaloricemos el trabajo de oración que hay detrás de aquellos que no los vemos acá arriba, pero que sabemos que están orando. Por eso, que nuestras vidas sean vidas de oración, que podamos ver las cosas como son, que podamos orar a quien debemos orar, sabiendo quién es, sabiendo el poder que tiene para hacer las cosas y sabiendo que puede responder las oraciones porque las escucha. Cuando no hay estorbos, cuando no hay problemas, cuando no hay pecado, Dios responde. Y va a responder bajo su voluntad, su soberanía. Y gracias a Dios que nos responde todo lo que pedimos. Pero sí responde aquello que es necesario, aquello que nos ayuda y aquello que nos va a hacer crecer. Amén. Oramos y terminamos. Gracias te damos, nuestro Dios, por este tiempo que hemos podido compartir. Agradecidos, Señor, también estamos por este tiempo que podemos entender un poco el tema de la oración, entender, Señor, que tú eres un Dios fiel y entender, Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas similares a las que hacían los discípulos, a las que tú hacías. Pero por eso tú nos llamas a tener fe, a confiar, a depender de ti, a saber que cuando oramos debemos esperar en ti, para poder entender cuál es tu respuesta, para poder entender cuál es tu voluntad, para que tú nos guíes, para dejar de ver las cosas como las vemos, saber que la oración me lleva directamente ante tu trono y que tú obrarás conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano aquí, por cada familia representada. Tú nos conoces, tú conoces cada corazón, tú conoces cada familia. Te pedimos, Señor, que obres de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus problemas. Y, Señor, que también tú estés confortando corazones, Señor, que estés supliendo necesidades. Señor, que aquellos que no tienen trabajo puedan tenerlo, aquellos que tienen dificultades en la salud también, Señor, que tú estés con tu mano de poder obrando y mostrando, Señor, tu voluntad. Y te pedimos por nosotros que podamos confiar en ti, que podamos, Señor, también depender de ti, confiar en tu soberanía y entender, Señor, que tú tienes el control de todo. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.